Ya, vamos a partir la clase de hoy, martes 13. Qué mala suerte. La clase del martes 13. Martes 13. Sistema fotovoltaico. Sí, claro, subí dos documentos. Me interesa que revisen el sistema fotovoltaico. Recuerden que el taller que les pedí que vieran si tienen ustedes una vivienda. ¿Cómo les fue con eso? Yo le decía si ustedes querían, podemos hacer el estudio con alguna vivienda de ustedes o yo les propongo una, porque vamos a trabajar en el tema del panel fotovoltaico. Eso fue lo que conversamos. Ese va a ser el primer taller. Lo vamos a partir y ustedes lo van a ir trabajando en el tiempo hasta que finalmente sea la entrega de la nota 1. Entonces yo les subí un documento que se llama panel fotovoltaico para que ustedes lo empiecen a hacer. Pero aquí lo que más interesa es que ustedes se metan en el tema, ¿ya? Eso es lo principal. Yo no los voy a avalar con una prueba, por lo tanto solamente voy a retroalimentar con lo que ustedes van a hacer en el taller. Así que por eso es importante que ustedes mismos se autodisciplinen y profundicen el tema, ¿ya? Ayúdenme a recordar dónde estamos. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? ¿Accedieron a la SEC, a la página de la SEC? Yo sí estoy revisando. ¿Sí? ¿Cómo le fue con eso? Que hay harta información en la CDT. Es donde hay más información. Hay dos, le pedí ver la SEC, Superintendencia de la Estación de Combustible, y el CDT, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico. ¿Cómo les fue? ¿Alguien entró? Yo entré. Sí. ¿Cómo andó? Sí, colapsada. Ya. No, que hay hartas cosas, sí. ¿Pero de la SEC o del CDT? El CDT lo revisé más, el otro más rápido. Pero ahí hay un webinar de los paneles fotovoltaicos. Que tiene una colaboración con Alemania. Sí. Pero todavía no he visto, lo revisa así como. Ya. ¿Alguien más pudo acceder a la SEC? A mí me comentaron todas las láminas del nuevo. Ya, a ver. Hicieron un resumen. Un resumen, a ver. Compártelo. ¿Cómo andó? No, me lo comentaron. No, ya. De los pliegos. Sí, Ah, de todos los pliegos. de todos los pliegos. Dependiendo, de hecho lo iba estudiando a medida que va avanzando el proyecto. ¿Ya? El tema de las protecciones, que lo comenté, Sí. el tema de los todos los componentes tienen que ser libres de halógeno, ese conjunto es importante. ¿Ya? Porque las cajas, tuberías, todo tiene que ser libre de halógeno. Ahí conversemos eso. ¿Por qué tiene que ser libre de halógeno? ¿Qué es lo que se busca con eso? Libre de halógeno, creo que es la toxicidad del cable. Sí, en caso de incendio. Sí. Ya. Nosotros, yo voy a hacer una mezcla entre lo que estamos viendo y más o menos a donde vamos a ir apuntando, porque nosotros en la común tenemos que entrar a la instalación eléctrica. ¿Ya? Entonces, la instalación eléctrica, que es bien complicada porque la electricidad es complicada en sí, muy complicada. La ingeniería eléctrica, en mi opinión, es una de las ingenierías más difíciles que hay, que sí. La ingeniería eléctrica, ¿sí? Muy complicada, igual con la ingeniería química puede ser, pero en mi tiempo el ingeniero eléctrico salía uno cada 3, 4 años. Eran muy pocos los que entraban, estarían 15 y saldría uno cada 3 años. O sea, no es una carrera que sea masiva, como otras carreras que son mucho más. La ingeniería eléctrica es una carrera particularmente. Y dentro de la física, la electricidad es muy complicada porque tú no la ves. A diferencia de la hidráulica, por ejemplo, que la hidráulica por lo menos uno ve el flujo del agua, se imagina las cosas. La electricidad no se ve. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, el constructor he notado yo que tiene una dificultad con la parte eléctrica, porque no es su fuerte. Entonces descansa mucho en el instalador eléctrico, que está bien,
pero hay cosas que sí tiene que manejar y nosotros vamos a manejar esas cosas más, más delicadas. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes capten eso. Yo cuando hice el ramo me hice las buenas pruebas con alternativas, a mí me gustan mucho las pruebas con alternativas, pero hay que captar lo principal. ¿Ya? Entonces, ayúdame un poco a entender la instalación eléctrica, de ahí volvemos con el tema de la demanda energética. ¿Qué elemento transporta la energía eléctrica? ¿Cómo se transporta la energía eléctrica? A través de conductores. A través de un cable que se le va a llamar cable conductor. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que transporta ese cable? Energía eléctrica. Corriente eléctrica, ¿cierto? Transporta los electrones, ¿no? Que se van moviendo. ¿Ya? Entonces, desde el minuto que nosotros pensamos llegar con un punto eléctrico, que son los enchufes, los puntos de luminaria, tenemos que obligatoriamente pensar de que tenemos que llegar con un cable conductor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Sí. Tenemos que llegar con un cable conductor que es el portador de la corriente. ¿Ya? En un sistema monofásico, ¿cuántos cables tenemos? 3. Tenemos que ordenar primero. Tenemos un sistema monofásico. Esto después lo vamos a ver un poco más profundo. Tenemos 3 cables. ¿Cuáles son los cables? Tierra. Fase neutro tierra. Muy bien. Fase neutro tierra. Un cable que es la fase, un cable que es el neutro y un cable que es la tierra. Eso es en un sistema monofásico. Eso ahora no se aterriza el neutro, eso es también Un cambio. Un cambio. Sí. Hay varios cambios de seguridad que tiene la norma. Ya. Para ubicarnos, ¿cuáles son los...? Porque el cable conductor es un cable que va revestido, ¿no? Sí. O sea, el cable en sí tiene componentes, ¿sí? Tiene el material, que es el conductor, y además tiene otro elemento que es muy importante, que se llama la aislación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya cuando hablamos del cable conductor ya no es cualquier cosa, estamos diciendo que tiene un núcleo, un material que es conductor y además que va revestido con una aislación. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vienen muchos tipos de cables conductores y vienen muchos tipos de aislaciones. Muchos. ¿Sí? Entonces, hay un elemento que transporta la corriente, los electrones, que se llama el conductor. ¿Y el alimentador? ¿Qué es lo que es? El alimentador es un cable, pero de una mayor sección. Sí, Es que la diferencia también entre cable y alambre. sí, hay diferencia entre cable y alambre, sí. Entonces tenemos el alimentador, que sigue siendo también un conductor, ¿ya? Pero generalmente es un cable de mayor calibre, efectivamente, y tiene una posición un poco distinta, alimenta el recinto, la vivienda, ¿ya? Pero sigue siendo un conductor. Entonces, nosotros para llegar a los puntos eléctricos tenemos que llegar con estos elementos que se llaman cables conductores. ¿Qué otro elemento tenemos aparte de eso? Así rápidamente. ¿Qué otro elemento conocen ustedes de la red de la instalación domiciliaria eléctrica? ¿Y la caja de distribución? Hay unas cajas, efectivamente. Caja de distribución, de derivación. ¿Dónde hay una aquí? No hay. Tienen que haber. Siempre tienen que haber, ¿no? Cable, las cajas. ¿Qué otro elemento tenemos? Tablero. Los tableros. Ya. Entonces, esto ya lo conversamos, pero yo lo voy repitiendo. Del sistema de distribución de energía tenemos lo que se llama empalme acometida, que llega al equipo de medida, que es el medidor, ¿cierto? Y de ahí comienza la instalación domiciliaria. Ahí estamos bien, ¿cierto? Luego aparece el tablero
tablero general de fuerza alumbrado, ¿sí? Tablero que ustedes principalmente conocen. En ese tablero, que sí nos interesa saber cuál es su función, tiene muchos elementos, varios elementos, dependiendo de, obviamente, la cantidad de circuitos, el tipo de circuito, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que se llaman, ustedes van a tener un gabinete, ese gabinete uno accede al gabinete, tiene una doble tapa, y dentro de esa gabinete aparece lo que nosotros vamos a estudiar, que son las protecciones. Y eso a nosotros sí que nos interesa. Me van siguiendo, ¿no? Todo esto viene en base a un proyecto que lo hace un proyectista eléctrico, un ingeniero con la clase necesaria de acuerdo a la potencia que se requiere para construir, ¿no? Puede ser clase A, me parece que es. Entonces, la instalación eléctrica siempre depende de un proyecto eléctrico. Nosotros algo de eso vamos a ver cómo se calcula la potencia instalada. ¿Ya? Ya, dentro del gabinete tenemos entonces lo que se llaman las protecciones, ¿sí? Y conversamos que hay dos protecciones que son muy importantes. ¿Cuáles son? A ver si alguno se acuerda. Protección diferencial Protección diferencial y el térmico. y el disjuntor. ¿Sí? El automático. Sí, el automático. ¿La diferencia del automático? Sí. Y nosotros sí yo les voy a pedir que esto lo manejen, ¿ah? Porque son cosas principales y básicas. Tenemos el sistema monofásico que tiene el cable neutro, y generalmente es de color blanco. Tiene que uno distinguirlo, ¿cierto? Cuando abre el eléctrico, abre el punto eléctrico, la caja, tiene que conocer qué función cumple cada cable. El blanco generalmente corresponde a neutro. La tierra, verde. Y la fase, o azul o negro. Ese es un sistema monofásico. Y en el trifásico, ¿cuántos cables tenemos? 5. Muy bien. Tierra, verde, neutro, blanco, y las fases son rojo, azul y negro. Ahí tiene 3 fases. Sistema trifásico. Rojo, azul y negro. Rojo, azul y negro. Yo me estoy adelantando lo que vamos a decir, más o menos para que ustedes empiecen con tiempo a entender cómo funciona la parte eléctrica, ¿ya? Entonces tenemos de la red de baja tensión, de media tensión, llega la cometida, el empalme al medidor. Del medidor tiene que haber un tablero. ¿El medidor tiene una protección o no? ¿Alguien sabe? Tiene un automático. Ustedes se fijan, en el medidor abajo tiene un automático. A veces cae el automático del medidor y uno le sube adentro los tableros y no pasa nada, porque el que bajó fue el del medidor. ¿Sí? Tiene uno. ¿Ya? Entonces, cuando usted habla de protección, ¿es solamente el automático diferencial, no es el cable abierto? No, claro, automático diferencial, protección. Sí. Sí. La tierra la vamos a ver, pero es media complicada. Se llama sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra, que hay dos, sistemas de puesta a tierra, es medio complicado, lo vamos a ver. Pues el sistema de puesta a tierra puede ser desde una malla inmensa a un sistema más pequeño, de estas barras. Sí. Sí. Sí, puede ser de barra a una malla. Y eso tiene mucho que ver con la resistividad del suelo. Es una hora sí. Sí, le echan unos productos químicos. Bueno, está. Ya, entonces
tenemos los gabinetes, los tableros, tablero de distribución de alumbrado y fuerza, que puede ser general, puede ser de piso. Acá probablemente tenemos un tablero de piso, ¿no? ¿No han revisado eso acá? ¿No? ¿No lo encontraron? El que está Pero- frente al ascensor. Está frente al ascensor, pues debiera ser. Debiera ser de que exista acá un tablero de piso. ¿Por qué? ¿Quién define eso? ¿Qué es lo lógico en este edificio? ¿O qué es lo que esperarían ustedes? Un tablero general y uno por piso. Y luego vienen las protecciones que son propias de cada uno de los laboratorios. Porque si tú tienes que intervenir en un recinto, un laboratorio específico, a lo mejor necesita que tenga su propia protección. Puede ser que los equipos que tiene ese laboratorio sean de muy alto consumo y necesiten un tablero específico que proteja ese lugar. ¿Ya? ¿Me siguen, no? Es como de forma escalonada. Partes por los recintos de los laboratorios, de las salas, luego llegas al tablero de piso, del tablero de piso llega todo al tablero general, ¿no? Por lo tanto, la dimensión de la protección, ¿dónde debiera ser mayor? ¿En qué tablero? ¿Más sensible o de mayor amperaje? De mayor amperaje. En general. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué? ¿En el tablero general? El cable es el que transporta la corriente, la energía eléctrica. La sección tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Cierto? Un diámetro mayor transporta más amperes, más corriente. Entonces, el cable está totalmente relacionado con la protección. No son cosas que estén separadas, son cosas que están absolutamente ligadas. De hecho, el cálculo de la protección tiene que ver con el cable. ¿Me siguen, no? Por eso, cuando en una vivienda el automático baja y la persona a lo mejor erróneamente cree que hay un problema y no hay un problema, es un error que le aumente el amperaje de la protección, porque en el fondo está dejando sin resguardo el calentamiento del cable, ¿no? ¿Qué es lo que debiera hacer en ese caso? Supongamos que ustedes están en su casa y conectan un hervidor y un horno. Salta el automático, ¿no? Debiera saltar, salta. Y después ustedes lo suben de nuevo y salta de nuevo. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Ya desenchufamos uno. ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver. Uno generalmente apaga uno y hace... Se quedan con uno solo. ¿Está bien eso, no? Supongamos que el automático dice que es de... Es porque no tiene la potencia para tener todo el aspecto. Supongamos que dice 16 amperes. El automático. Ustedes conectan 2000 watts. ¿Cuántos amperes son 2000 watts? 2200 watts. 2200 watts. ¿Cuántos amperes son? ¿Ah? ¿Cuánto será? En un sistema monofásico. 2200 watts. ¿Cuántos amperes son? Un número rápido, ¿eh? 2200 watts. Si tienen que hacer un cálculo rápido. Más o menos, si ustedes conectan un hervidor que son 2200 watts en relación a la protección. Aquí dice que es 9,09. 9,09, muy bien. O sea, son más o menos 10 amperes. Si ustedes dividen 2200 por 220 volts, les da más o menos 10 amperes. O sea, cuando ustedes conectan un hervidor de 2200 watts, lo que están, la demanda de el consumo de ese hervidor es más o menos 10 amperes. Y ustedes tienen un automático de 16. Sumémosle 2200, sumémosle 2200 más. ¿Qué pasa? 30 amperes. ¿Supera o no? Supera el automático. Se cae. Si ustedes sacan el automático de Interval y compran uno de 40 amperes, ¿qué va a pasar? Se va a ver el del medio. Podría caer de afuera o podría el cable interno podría no tener corte y se empieza a calentar. Y eso es lo peligroso. No es posible
cambiar, subir el automático si es que no hay un estudio del cambio de dimensión del conductor. No pueden llegar y cambiar esa capacidad porque lo que están haciendo es dejar sin protección la red. ¿Me siguen, no? Por eso es tan peligroso. Por eso piden que sea un instalador certificado, porque él sabe esto. Entonces, no pueden permitir de que saquen ese automático y coloquen un termoyodo, porque no va a cortar eso. Y el cable se empieza a calentar sin ser. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar dos protecciones. Una que se llama el automático, el disyuntor, y otra que se llama el diferencial. Son las dos principales. Entonces, el diagrama unilineal, ¿han escuchado el diagrama unilineal, no? Sí. El diagrama unilineal establece la jerarquía de cada uno de estas protecciones. Desde el tablero general hasta el tablero ya por laboratorio, como un ramal. Y eso nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Ya, ¿qué fue lo último que vimos de demanda de energía? Volvamos. Entonces estamos ubicados en una vivienda, que yo les dije que esa vivienda tiene una demanda energética. Eso fue lo que conversamos, ¿sí? Y luego pasamos al consumo que tiene el equipo para satisfacer esa demanda energética. Que esa demanda energética nosotros la establecimos como necesitamos energía para confort térmico, ¿cierto? Para calefaccionar o para enfriar. ¿Cuántos kilowatts yo necesito para calefaccionar o cuánto necesito para enfriar? Eso conversamos, ¿no? ¿Qué otra cosa más de la demanda energética? ¿Para qué otra establecer una calidad ambiental interior necesitamos energía? ¿Para qué otra cosa más? Para iluminar, necesitamos energía para iluminar, ¿sí? O sea, se acaba la iluminación natural y uno está obligado a instalar un sistema artificial de iluminación. Y ahí tú necesitas cierta cantidad de energía, ¿sí? Luego viene el equipo que consume, y luego viene de donde yo le doy combustible, entre comillas, para que funcione el artefacto, ¿no? Porque podría el sistema de iluminación estar conectado a una fuente de energía de la Tierra, que lo conversamos, podría ser energía geotérmica. Sacas energía de la Tierra y la conviertes en energía eléctrica, pues. Abajo, si ustedes cavan, hay una temperatura estándar, 60 centímetros, 80 centímetros. La Tierra no tiene una temperatura. Por eso a veces lo que pasa es que es muy caro sacar energía. Todavía no es algo masivo. Necesita energía para iluminar, ¿ya? Necesita energía para iluminar y luego viene a través, no sé, por ejemplo el Dialux, que es un software. El Dialux a ustedes les va a entregar toda la posición de las luminarias, cuántas necesitan, 8, 10, de cuánto watt y dónde van. El software les va a simular todo. ¿Qué otra cosa más necesitan energía? Para calentar agua caliente sanitaria. Sí. Claro, porque el agua fría no necesita energía, pues eso viene propio de la red, ¿no? No siempre. Podría haber una solución, se llama solución particular de agua potable alcantarillado. En la zona de concesión, la empresa está obligada, por eso pide la factibilidad. ¿Tiene factibilidad o no? ¿Sí? Cuando tiene factibilidad, la empresa de concesión está obligada a entregar a ustedes dotación de agua potable y alcantarillado. Pero cuando no tiene factibilidad, caen a lo que se llama zona
zona rural. ¿Sabían eso, no? ¿No? En el sur hay mucho de esto, falta de soluciones particulares. O sea, la solución particular de agua potable y alcantarillado es una solución que tiene que contar con la autorización de la Seremi de Salud. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del agua, un pozo profundo. Y en el caso del alcantarillado puede ser una fosa. Una fosa, claro, una fosa. Una fosa que tiene que ser calculada, informada a la Seremi, tiene que haber una resolución que autoriza como solución particular de alcantarillado ese tipo de solución. ¿Ya? Ya. ¿Qué otro elemento necesita energía? Iluminación, estamos bien, confort térmico, ventilación también hablamos, ¿no? Agua caliente sanitaria. ¿Ya? Son como las cosas básicas que demandan energía y hablamos que la SEP nos entrega esa etiqueta de calificación informando cuánta energía tú necesitas para calefaccionar y cuánta energía para enfriar y cuánta es la energía total que necesita la vivienda. Y con eso tú tienes la letra de calificación. ¿Sí? Luego pasamos por esto y realizamos el ejercicio, ¿no? Zona térmica, Valparaíso es zona 2. ¿Sí? Transmitancia térmica máxima, resistencia térmica mínima. Entonces tú se lee, estamos en la 2, para cumplir con la norma en piso ventilado. ¿Cuánto necesitamos de resistencia térmica? Lo ubicamos acá, esto es lo que dice la ordenanza. ¿Eh? Vamos aquí y leemos. 1,15. Entonces, zona 2 y vamos al elemento que se llama piso ventilado. Y del piso ventilado leemos. ¿Estoy bien aquí? 1,15. Esto es lo que es el arquitecto. Fácil, ¿no? Lee acá 1,15, tiene que cumplir cuando es un piso ventilado con espejo de piso. ¿Sí? Y con esto él cumple no cumple. Con esto él sabe cuál es la exigencia que tiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo cumple? Son las alternativas que estudiamos. Por ejemplo, el R100, un material que tenga un R198. ¿Cómo sé eso yo? En la ficha técnica de etiquetado. En el etiquetado, muy bien. La norma dice rotulado. Hay una norma de rotulado. Entonces, en el rotulado del material, ustedes van a leer que dice, le parece una tabla similar, ¿ah? Les va a decir material adelante, no sé, ahí la con 50 milímetros cumple con la zona térmica 12 con la reserva. Entonces usted sabe que tiene que colocar uno de 50 o de 60. Es una forma. Otra forma es como lo hicimos el sábado pasado, ¿no? ¿Recuerdan? Esa es otra forma. El profesional competente en la materia, arquitecto, constructor civil, ingeniero constructor, ingeniero civil, puede hacer una memoria de cálculo. Esta es la misma que hice con ustedes. O sea, ustedes podrían acreditar esto con la tramitancia técnica de ustedes. Las otras dos formas son ensayo y la otra forma es listado de soluciones constructivas. Ya, dudas de esto.
uno construye con el plano estructural, con el plano de arquitectura y con todo el plano de instalaciones. Va todo junto. Ahora está muy de moda el tema de la domótica, también lo hablamos, ¿no? Domótica. ¿Conocen eso, no? ¿Sí? Casa inteligente, claro. ¿Han escuchado eso? ¿No? Y no serían 3 cables, serían 4. Sería, claro, la instalación se complejiza. Casa inteligente. Lleva otro tablero paralelo. Sí, es una especialidad. Ya, acá hay algunos ejemplos. El sanitario lo hablamos, eléctrica, este ramo, gas, climatización, comunicaciones, protección contra incendios. Acá aparece la protección pasiva y activa, ¿no? Claro, la red pasiva es la que el arquitecto define para cumplir con la resistencia F. F es 60, son 60 minutos, ¿sí? Previo a que colapse todo. Obviamente el F120 es una exigencia mucho mayor, 120 minutos, y eso lo define el arquitecto, dependiendo de la ordenanza, depende de los números de piso, para definir cuándo es F60 o F120. ¿Cómo se logra el F? Sí, rápido. La materialidad. ¿Ya? Con la materialidad, sí. Sí. Muy bien. Ya, el movimiento, sí. Para la estructura metálica existe algo muy común. La pintura intumescente. La pintura intumescente, claro. Esa la conocen, ¿no? ¿No? ¿Sí? La pintura intumescente es una pintura que cuando entra la acción del fuego se aumenta volumen. ¿No lo han visto? Sí, aumenta volumen, así como que se infla. La pintura intumescente. Y con eso evita de que la estructura colapse. Pintura intumescente. Y eso el arquitecto define, dice, yo para cumplir con la ordenanza necesito un F60 en este pilar. ¿Ya? Y eso tiene que ver, no nos voy a enredar mucho, pero tiene que ver con la geometría del pilar que se llama la masividad. Entonces el pintor, el especialista va y le entrega la masividad y luego saca sus curvas de desempeño y llega a las micras. Los de Chevy Williams tienen sus pinturas, los de Reos tienen sus pinturas, y con esa masividad del perfil llegan a las micras que tienen que colocarle al perfil, ¿vale? Y después va al laboratorio a certificar. Eso tiene que ver con la pintura intumescente. Y luego, intumescente. Y luego viene una pintura de terminación que se llama el topping. Eso no lo conocen. Topping, porque la pintura intumescente no es muy bonita, porque es como rugosa, queda mal, y después le aplican un topping de vidrio. El sistema pasivo tiene que ver con eso, con pintura intumescente, con placas ignífugas, hay placas que son resistentes al fuego, y los sistemas activos tienen que ver con los sistemas ya, la red húmeda, estas redes que hay, control de incendio, ventilación, domótica, hospitalaria y transporte. Rápidamente, la empresa, ejemplo, empresa que abastece de agua potable de alcantarillado a la zona, energía eléctrica, gas, calefacción. No hay empresas que O sea, de repente los Fondo. BTR. Fondo. BTR. Fondo. ¿Qué? Ah, Pero internet. calefacción. Ah, calefacción. No hay Hay empresas de clima, pero trabajan generalmente en obra. Por decir algo. puede ser. Eso. Teléfono, puro me dicen BTR, tanto en BTR. Tengo la BTR, como ahí está. Mundo. ¿Ah? Mundo, ¿quién está en mundo? Yo soy el Solo mundo. tú. Solo tú. Qué maravilloso, amigo. Bueno, que te encontré contigo. Ya. Nosotros nos vamos a enfocar en la energía eléctrica.
dónde, esto ya lo hemos conversado, ya cuando vamos a repasar, de dónde, qué opciones tenemos nosotros de obtener energía? Energía eléctrica. Vamos a ir a la energía eléctrica. General. De las torres de alta tensión. La torre de alta tensión, ¿ya? Pero en general. ¿Cómo fue la pregunta? ¿De dónde nosotros podemos obtener energía en general? ¿Cuáles Cualquier son las- energía la podemos transformar a eléctrica. Cualquier energía la podemos transformar en eléctrica, es verdad, es así. Erika. Sí. Tú sacas energía de cualquier lado y todo lo puedes transformar en energía eléctrica. Hay equipos que hacen eso. O sea, puedes sacar energía. ¿De dónde? Bueno, la energía renovable, no convencionales, que son las que están como más de moda, ¿no? Son renovables, no se agotan. Una energía que se agota sería, por ejemplo, Combustible. el combustible. El petróleo es una energía renovable, ¿no? No. No, no es renovable. Se agota. El gas también se agota. Por el otro lado, energía renovable, no convencional, como se llama acá, no se agota, ¿cierto? O sea, la energía eólica, del viento, Solar. solar, que también está muy de moda. De hecho, hay como estudios específicos de energía solar. Entonces tú puedes sacar energía del viento, que es la energía eólica, y ustedes ven estos grandes parques, tienen un nombre, ¿cómo se llaman estos parques? Eólicos. Parque eólico, que también están de moda, está lleno para el norte, hay unos tremendos parques, ¿lo han visto? ¿No? Sí. Tremendos parques eólicos. Eso que tiene un nombre, que no me acuerdo el nombre del no me acuerdo el nombre del equipo. Eso capta energía del viento y lo transforma en energía eléctrica. ¿Está bien lo que dice? Cualquier cosa tú la puedes transformar en energía eléctrica. Esa es una opción. Y eso entrega energía eléctrica al sistema, a la red. ¿Estamos claros, no? Esto es importante porque después el sistema fotovoltaico también tiene esa característica. De hecho, no sé si escucharon en algún minuto que el sistema fotovoltaico entrega energía a la red. ¿Lo habían escuchado esto, no? Sí. Eso lo vamos a ver. Entonces, se llama campo solar también. En Casablanca también hicieron uno. Captas energía del viento a través de este parque eólico y entrega energía eléctrica. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que tenemos es La solar. El agua. el agua. ¿Cómo se llama? Energía hídrica. Energía hidráulica. Ay, hidráulica. ¿Sí? ¿Qué es lo que se usa, no? Hidráulica. ¿Sí? Con la energía potencial del agua se transforma en energía eléctrica. ¿Qué más? Una vuelta casi, ultrimotriz. ¿Cuál es esa? La ola. Ah, la ola, sí, también. Maremotriz, sí. Del mar, también. Sí, sí. Gestionar una planta de energía. ¿Y nosotros, de dónde estamos sacando la energía que están ocupando ahora? ¿Sabes? No, de allá de. Hay un sistema central en Chile, ¿no? ¿Qué es térmica? Hay una central, claro, hay una central, sí. Sí, hay una central térmica, sí, las querían terminar. Sí. Sí, de hecho llevan agua en camiones. No llevan el río. Termoeléctrica, ahí hay otra, sí. Dice que está Ah, no, pero es el terminal de la refinería de petróleo. Ah, que no se ve. Ya. Entonces tenemos muchas posibilidades de extraer energía. Yo también les hablé que se saca energía del aire. Estos equipos split sacan energía del aire, que son bastante eficientes también. Estos equipos split de clima, unidad split es como dividido, unidad interior y tienen una unidad exterior. Y son, ustedes lo deben ubicar, ¿no? Los equipos de
clima, saca energía del aire y inyecta energía al interior. Eso se llama aerotermia. Aerotermia del aire, mareomotriz del mar, geotérmica de la tierra, hidráulica, el agua. Pero la que está más, ahora está más latente es la energía solar. ¿Sí? En Casablanca les comentaba a un compañero mío que estaba construyendo un campo solar, eran muchas placas fotovoltaicas. Tuvo bastantes años ahí, como 3 años. No solo ese, varios más. ¿Para el norte hay uno? ¿Ah? ¿Para el norte hay uno grande? Sí, claro. De hecho, los alemanes quieren atraer toda la energía solar que puedan. Pura energía solar. Las ventanas, los vidrios tienen celdas de ellos. Capta la energía solar. La cubierta, bueno, aquí también está. Tú compras una teja y viene con el panel solar. ¿Dónde están las tejas? Los estacionamientos arriba en el techo colocan puros paneles solares. O sea, cada espacio que tienen de metro cuadrado disponible le colocan un panel para captar Pero igual es un poco invasivo porque los acumuladores de energía, las baterías igual tienen un volumen bastante grande. Sí. Si quiere abastecer algo muy grande, tiene que tener un espacio. Ese es un tema. Sí, porque trabaja con acumuladores. Sí. Es un tema que lo vamos a ver. Y que aparte el usan costo baterías. de la batería también es mayor. Sí. Más que el panel completo. Sí, ese es un tema de las placas. Ya, en este momento entonces la energía se está priorizando que sea energía solar. A eso se apunta todo. ¿Ya? A pesar de que hay otras fuentes de energía, es como la más... O sea, aparte que Chile tiene mucho índice de radiación. Ayer leía, creo que en el norte, pero radiación tremenda. Creo que una de las altas más altas del mundo. De hecho, querían como hacer una planta para abastecer hasta China. ¿Habían escuchado eso, no? ¿No? La radiación solar, pueden hacer un campo solar tremendo y quieren abastecer varias partes. La radiación tremenda. Eso a la larga produce un cambio en el clima, Probablemente. Probablemente. Sí. pero no lo están viendo. Sí, pues claro, no. Pero no son, depende del tipo de placa que compres, porque no todas son como un espejo, porque se supone que absorben. Se viene el principio, se viene el principio. Mucho de la Porque no hay movimiento, Ya, vamos a hacer un poquito más. Entonces tenemos que captar la energía. Ya conversamos que hay varias fuentes de energía. Las que uno busca son las energías renovables no convencionales. Esa es la que probablemente después ya sea como ley. No ocupar los combustibles fósiles que llaman el petróleo ni el gas. ¿Por qué razón? Por la contaminación. Por la Cambio contaminación. climático. Emisiones de CO2. ¿Cuál es el problema del CO2? ni los gases invernaderos que no dejan escapar los gases y empiezan a doler. Pero el CO2 no es el gas más peligroso, ¿ah? No. No. ¿Saben cuál es el más peligroso? Por eso dicen que hay que evitar comer como carne. Es el metano. No. No, eso es para echarle la culpa a Hay la que vaca. echarle para que no coma la soja. No echarle la culpa a la vaca. Los gases, estos gases siempre han existido, que están en la atmósfera. Esta es la teoría, están en la está lleno de gases en la atmósfera, siempre han existido, pero con la industrialización se generó mucho gas CO2 y ese gas se quedó atrapado en la atmósfera, atrapado. Y se demora, no sé, 100, 200, 300 años en irse, el metano se demora 1000. Pues es tan peligroso, se queda atrapado ahí, el gas metano y otros gases más.
Entonces, ese gas para que se disuelva, una eternidad. Por eso sube la temperatura de la Tierra, en el fondo. Y queda como un efecto invernadero, como que le colocaran un nylon a la Tierra. Y queda todo atrapado, no sale. Empresa distribuidora de energía eléctrica, ¿no? Concesionaria de servicio público, distribución, ya sea en calidad de propietario o arrendatario. Empresa distribuidora de acá, ya lo hablamos, ¿no? Chiquita, pero no solo chiquita, también está, que no se llamaba Conafe. ¿No sabía? ¿Sí? En Coñaca está. Era Conafe, ahora se llama CGE.